Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guadalupe Cruz. Yo colaboro, formo parte del equipo aquí del Instituto Estatal de las Mujeres en el área de capacitación. Y bueno, nos encontramos aquí para acompañarlas en estos momentos de contingencia y tratar de reflexionar un poquito en algunos de los temas que nosotras continuamente estamos llevando a la población en general. Entonces, uno de los temas que más nos preocupa y desde donde también ejercemos mucha de la discriminación que viven las mujeres es el lenguaje, es la comunicación. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar de abordar o reflexionar o hablar un poco de lo que tiene que ver o de lo que nos referimos cuando hablamos de comunicación para la igualdad. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante hablar de la comunicación o del lenguaje? ¿O qué relevancia tiene que nosotros desde el lenguaje empecemos a percatarnos de cómo reproducimos o generamos, bueno, reproducimos la desigualdad o generamos espacios de igualdad, ¿no? Y bueno, hablamos de que cuando implementamos lenguajes incluyentes y no sexistas, porque también tenemos que usar estos términos, estamos contribuyendo a la construcción de espacios más seguros e igualitarios para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la idea es un poquito dar un breve repaso, un recorrido muy general y esperemos que más adelante podamos profundizar en algunos de estos aspectos o conceptos o términos que manejamos cuando tratamos de abordar lo que es la comunicación para la igualdad, ¿no? Entonces, la idea es un poquito hablar de cómo desde el lenguaje seguimos ejerciendo una diferenciación entre hombres y mujeres, o sea, y lo hacemos no solo desde el lenguaje cotidiano, sino también desde cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres en los distintos espacios que nos desarrollamos, ¿no? O sea, ya sea la escuela, ya sea el ámbito comunitario, ya sea la familia, ya sea el trabajo. Entonces, la idea también, les digo, es cómo a través del lenguaje reproducimos estereotipos y asignamos características o actividades específicas a las mujeres y a los hombres, ¿no? Entonces, desde que hablamos de que las mujeres tienen ciertas características que las hacen, bueno, esto en términos culturales, ¿no? de cómo manejamos los estereotipos, cómo las mujeres son buenas para una cosa y los hombres para otra, o cómo descalificamos lo que hacen las mujeres porque consideramos que se están saliendo de su rol o de lo que culturalmente asumimos que le corresponde a ellas, ¿no? Y las descalificaciones pues pasan a través de cómo nos referimos a ellas o también cómo nos referimos a los hombres, ¿no? Entonces, la mayoría de los estereotipos pues se verbalizan, ¿no? Cuando hablamos de que los hombres tienen que ser líderes, tienen que demostrar poder, capacidad, deben ser los... bueno, también los que protegen o los que manifiestan de maneras muy claras lo que es el poder o incluso la agresividad. Y hablamos en ese término de que estas características pues son bien vistas en ellos y en las mujeres no tanto, ¿no? Y entonces hablamos de que cuando las mujeres manifiestan estas mismas características, pues las descalificamos, ¿no? También aquí tendríamos que hablar, además de los estereotipos, de cómo asignamos y bueno, valoramos ciertas características de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Tendríamos que hablar claramente del sexismo. Entonces, si hablamos de lenguajes no sexistas o de lenguajes sexistas, tendríamos que tener muy claro a qué nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué es el sexismo? El sexismo es la discriminación hacia las personas de un sexo por considerarlo inferior al otro, ¿no? Entonces, aquí, en términos generales, esa es la definición,
pero históricamente quienes han sido más discriminadas por su condición de sexo son las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres han sido no reconocidas, menos valoradas a lo largo de la historia por ser mujeres precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué es un lenguaje sexista? O sea, ¿qué entendemos por un lenguaje que ejerce el sexismo, ¿no? Y bueno, son todas aquellas expresiones del lenguaje y la comunicación humana que invisibilizan a las mujeres, las subordinan o incluso las humillan y las estereotipan. Entonces, es un margen muy amplio en donde las mujeres son, les decía, discriminadas. O sea, ¿qué tiene que ver con invisibilizar? Es decir, no nombrarlas, no incluirlas, no considerarlas. Y tenemos muchos ejemplos que ahorita más adelante vamos a ir planteando. Y bueno, también que nos quede claro que hay dos acciones que nos interesan destacar cuando hablamos de lenguajes sexistas, o sea, ¿y por qué queremos dejar de usarlos? Uno de ellos es precisamente visibilizar a las mujeres y la diversidad que somos. O sea, las mujeres, o bueno, durante mucho tiempo tuvimos esta idea de que la mujer era de un solo tipo, de una sola manera, y actualmente nos damos cuenta, o lo hemos venido insistiendo en decir, que las mujeres somos diversas. Y esto tiene que plasmarse también en la idea que tenemos de qué es ser mujer en este momento de la historia, ¿no? Y la otra idea, además de visibilizar a las mujeres y la diversidad que somos, pues también es ir disminuyendo las brechas de desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Y eso, aunque parezca en términos muy sencillos, sí lo podemos hacer a través del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, les decía, todo el lenguaje que invisibiliza, discrimina, resta importancia a las mujeres o incluso las humilla y estereotipa, pues es el lenguaje sexista y es el que nos interesa combatir. La idea un poquito a través de estas cápsulas que les vamos a estar compartiendo estos días es empezar a reflexionar sobre cómo nosotros y nosotras desde nuestro lenguaje cotidiano pues también reproducimos este sexismo, ¿no? Y a veces sin intención o sin una mala intención, pero como el lenguaje es un elemento aprendido en comunidad o en los espacios de socialización, pues también vamos repitiendo lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Las ideas que nos inculcaron de niños o de niñas, la manera en que nos compartieron la concepción del mundo, pues sigue muy presente también en lo que hacemos o en cómo entendemos que debemos relacionarnos, ¿no? Y a veces sin una intención muy clara, pues reproducimos estas expresiones que en realidad están afectando o restando valor a las mujeres, ¿no? Hay múltiples ejemplos en donde la cultura ha hecho a un lado la presencia de las mujeres. Eso lo podemos encontrar en los libros de historia, en la literatura, en cómo las mujeres han sido representadas o incluidas en los grandes momentos históricos o sociales de los países. Las mujeres hemos estado presentes en todas estas acciones del avance o el desarrollo de la humanidad, en la conquista de derechos, en la conquista, en las revoluciones, en los movimientos sociales. Ahí hemos estado presentes las mujeres, pero no estamos presentes o relatadas en la historia. Entonces lo podemos ver en los nombres de las calles, en los monumentos que hay en las ciudades, en el reconocimiento a los grandes héroes de las patrias o los grandes héroes nacionales, ¿no? Aparecen pocas mujeres
¿Por qué? Porque no hemos reparado en esas aportaciones, ¿no? Y en la medida que no hay referentes de mujeres, pues seguimos sin reconocer esa parte de contribución de ellas a la humanidad, y ha sido esto como una, de alguna manera se ha ido repitiendo, ¿no? Entonces ahorita ya estamos como que conquistando esta parte de ir mostrando mujeres y reconociendo las aportaciones de las mujeres, ¿no? Irlas viendo, y también tenemos que nombrarlas, y nombrarlas en todos los espacios. Entonces, si estamos en reuniones o en algún foro, tenemos que, y hay mujeres ahí, tenemos que incluirlas en lo que estamos hablando, en el discurso. Simplemente saludarlas, ¿no? Hacerles saber que sabemos que están ahí. Y bueno, también el otro asunto es cómo este sexismo o estos estereotipos o esta discriminación hacia la figura de las mujeres, pues también se reproduce en los medios de comunicación y en la publicidad. O sea, las representaciones de las mujeres, tanto en los espacios de comunicación audiovisual tradicional o los nuevos que encontramos en internet o en las redes sociales, pues siguen reproduciendo esta idea que tenemos de hombres y mujeres de cierta forma, ¿no? O sea, o ciertas representaciones de hombres y mujeres aceptables. Entonces, las mujeres siguen siendo utilizadas como objetos sexuales o en situaciones de sumisión o de subordinación, y no como seres tridimensionales o también con deseos y sueños o planes de vida o de desarrollo, ¿no? Y los hombres sí los presentan con una capacidad muy clara y con metas e ideales a conseguir, ¿no? Entonces, esto, como es lo que vemos, como es lo que reproducimos, como es lo que compartimos, pues sigue reforzando esa idea de que los hombres tienen ciertas características y las mujeres otras, ¿no? Entonces, bueno, a través de las imágenes, pues también seguimos reproduciendo estereotipos y seguimos ejerciendo un lenguaje sexista. Y bueno, por lo pronto lo dejaríamos ahí. Me gustaría mucho que pudiéramos en otro momento seguir compartiendo y ejemplificar muy claramente cómo desde la manera en que nos relacionamos y la manera en que nos expresamos también seguimos fortaleciendo la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Y pues muchas gracias y espero que sigamos aquí en contacto.